Vamos a pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos dé vida, que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser un instrumento en tu mano, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Que tú seas hablando a cada corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, tú eres una persona gloriosa, te estés moviendo en el nombre de Jesús en todo este auditorio, Señor, trayendo visión, trayendo sanidad, trayendo revelación, trayendo consuelo, trayendo libertad, milagros y hablando a cada corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, queremos aquí una atmósfera de gloria, una atmósfera de tu presencia, Señor. Toda fuerza de oscuridad es atada y echada afuera en el nombre de Jesús. Toda opresión del enemigo, todo pensamiento es llevado cautivo a Cristo ahora. Todo mal pensamiento, toda distracción ahora, Señor, la ponemos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quería hablarles de la esperanza en el Señor. A veces las personas están a punto de desmayar del dolor, del sufrimiento, de las cosas que vienen a las vidas. Amén. Pero tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza en aquel que es mayor que nosotros, que tiene el poder y tiene la decisión final para cada ser humano. Amén. Es Dios el juez, es Dios el que decide, es el Señor. Amén. Y la Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él no quiere que nadie se pierda. Que Dios no quiera no quiere decir que se haga lo que Él quiere. Mucha gente está equivocada, dice: esa persona le sucedió tal cosa, es culpa de Dios, porque Dios lo permitió. Dios no lo mandó eso. La muerte Dios no la mandó. Dios no mandó al pecado, no lo mandó al hombre a pecar, el hombre pecó por sí solo. Los que ya vienen de hace tiempo hemos estudiado la palabra y hemos visto que Dios le da la libre decisión al hombre de escoger entre el bien y el mal. Pero así como Dios nos da la libre decisión, también dice que cada cosa viene sobre nuestras cabezas, las malas decisiones. También heredamos de nuestros antepasados. Sí que Dios nos envía su palabra, sí que lo rechazamos, sí que le hemos dado la espalda a Dios, pero tuvimos la gracia, muchos de nosotros, su misericordia al haberle conocido y evitarnos muchos ruinas. Amén. El Señor dice que aquel que edifica sobre su casa, sobre la roca, esa casa no va a caer. Dios no dice que no iban a venir problemas, ni tormentas, ni dificultades. Dice que esa casa no va a caer. Amén. Dice que iban a venir tormentas, iban a venir vientos, iban a soplar contra esa casa, pero esa casa no iba a caer porque estaba sobre un fundamento que es Cristo. Cristo y su palabra. Porque hay gente que piensa, que dice: porque lo nombro a Cristo, ahí está, Cristo está en mi casa. No, Cristo está cuando tú lo pones a Él completo. Decí conmigo: completo. Cristo completo es como Él piensa, su palabra, su persona, no solo su nombre. Hay gente que usa el nombre de Dios en vano, pero después vive como quiere. Sonreír al que está a tu lado. Jesús está en mi casa y nosotros seguimos haciendo la nuestra como queremos. Aleluya. ¿Estás seguro? Jesús no se sienta en ningún lugar, ni va a ningún lugar que no lo invitan ni que no le abren. Amén. Él va donde Él es invitado, donde Él se siente cómodo, permanece. Si no, Él pasa hasta un momento, bendice y se va. Pero ¿cuántos quieren que Jesús se quede en casa? No lo escuché. ¿Cuántos quieren que Jesús se quede en casa? Si queremos que Jesús se quede en casa, decirle al que está a tu lado: tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Aleluya. Jesús está en mi casa y nos emborrachamos todo en casa, hacemos juegos de apuesta en casa, hacemos un montón de cosas. Y Jesús está en mi casa. Jesús no está en tu casa. Jesús se queda donde Él está cómodo.
Decirle al que está a tu lado, Jesús se queda donde Él se siente cómodo. Jesús dijo, voy a sanar a Lázaro, mi amigo. Y iba a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Él los llamó amigos, Él no iba a la casa de cualquiera a pasar el día. Amén. Él iba a un lugar con un propósito, a salvar, a consolar, pero donde esa persona no permanecía en Él no iba a seguir. Él fue a la casa de Zaqueo, que era uno que todos menospreciaban y juzgaban y condenaban, y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate porque hoy es necesario que esté en tu casa yo, que hoy pose en tu casa. Y en la comida Zaqueo agarró que era un hombre menospreciado y dijo, era un publicano, un recaudador de impuestos, muchas veces se quedaban con plata del pueblo, cobraban de más, eran tentados a manejarse mal con el dinero, pero él se arrepintió. Él, su dinero y todo lo que había ganado no lo llenaba. Y Zaqueo estaba ahí en la mesa Jesús, con gente religiosa también y los discípulos. Y Zaqueo agarró y sacó su dinero y dijo, si he robado a alguien se lo devuelvo 4 veces más. Y se arrepintió y empezó a repartir plata. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es un hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuándo entra la salvación? Cuando hay una entrega, cuando hay un arrepentimiento, cuando me despojo de lo malo. ¿Sí? La Biblia dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que condenaba a otros no lo haga más. ¿Cuántos quieren que Jesús permanezca en nuestra casa? Nuestra casa, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Sí? Estamos en un proceso donde Dios nos va santificando y limpiando, donde el Espíritu Santo viene y trata con nosotros, pero después cuando lo ofendemos se aparta, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, como hoy decía la hermana, pero después cuando nosotros enseguida lo abrazamos, decimos, Señor, si ya experimenté, no quiero estar lejos de Él. Renuncio a mi ego, renuncio a mis malas decisiones, renuncio al yo. ¿Cuál es el yo? Yo hago, yo digo, yo manejo mi vida y a Dios lo dejamos de lado. Si tú quieres que Jesús reine en tu corazón, tenemos que crucificar al yo. Nosotros tenemos que ser crucificados en morir, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora en la carne, o sea, lo que hago ahora en el cuerpo, lo hago a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Está entendiendo? Esa es la verdadera vida cristiana. Muchas veces nos vamos a tener que negar a la carne, negar a lo malo, negar a hacer nuestra justicia. Aleluya. Nuestra justicia. La Biblia dice que para Dios la justicia del hombre es como un trapo sucio. Ay, pero es justo esto, es justo esta persona. Y empezamos a juzgar y a querer hacer justicia a nosotros. Y dice Dios, eso es un trapo sucio. La justicia del hombre a Dios no le agrada. Dios dice, déjame a mí, yo voy a hacer justicia. Yo te voy a defender y yo voy a acomodar las cosas. Pero es cuando Él quiere. Y cuando Él vea que es provechoso para ti y para las otras personas. Amén. El Señor habla de hacer justicia cuando una viuda fue a un rey que dice, Jesús dice, ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero la viuda iba todos los días, la señora iba todos los días a decirle, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia de mi enemigo. Y Jesús dijo, ¿oyeron? El rey dice que se cansó y dijo, le voy a hacer justicia a esta señora, dice, no siendo que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que el rey, para sacarse un problema, dice, miren, dijo Jesús, si este rey que ni teme a Dios, ni respeta a los hombres, le va a hacer justicia porque esta señora lo está insistiendo y insistiendo, ¿cómo vuestro Padre Celestial que los ama no le va a hacer justicia a los que claman a Él día y noche? Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra justicia a mano propia y no vamos a Dios a pedirle que acomode las cosas y que restaure nuestra vida, que restaure a nuestros hermanos, que aquel que está equivocado Dios le hable y le hable a mí si estoy equivocado también.
Pedirle a Él la justicia. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. ¿Y sabe qué hace el trapo de inmundicia? Trae problemas, trae suciedad. Empieza a haber toda una contaminación. ¿A cuánto nos ha pasado eso en nuestra casa? Hubo injusticia en nuestra familia. Uno de los dos, de la pareja, del matrimonio, de los hijos, alguien se portó mal, actuó injustamente y nosotros empezamos a hacer justicia por nuestra mano. ¿Cómo nos fue? Sonrera que está a tu lado. No fue peor. No fue peor. Es más, Dios nos guardó en su misericordia que hubieran pasado cosas peores. La justicia del hombre es un trapo de inmundicia. Pero cuando le entregamos la justicia a Dios, Él va a actuar. Amén. La Biblia nos enseña que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. ¿Cómo lo hace? Lo hace usando nuestra carne. Nuestra carne, todo lo que es pecado, malos deseos, egoísmos, iras, contiendas, disensiones, juicio. Todo eso usa Satanás para dividirnos, para alejarnos de Dios. Cuando le damos lugar a la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios es nuestra esperanza y es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos Dios le ha traído esperanza y cambio? Gloria a Dios. Yo quiero hablarte de la esperanza, que siempre hay esperanza de restauración, aunque como la prédica pasada que vimos los huesos secos, que era algo imposible, que era algo que era imposible de levantarse, pero Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estas personas que murieron, que ya son huesos secos, que están ahí hace tiempo muertas y pereció su esperanza? Y el profeta le dijo al Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo, tú lo puedes hacer. Amén. Y el Señor le dijo, profetiza. Empieza a declarar, comienza a profetizar por el Espíritu la vida y no la muerte. Amén. ¿Cuántos hoy van a empezar a declarar la vida y no la muerte? ¿Cuántos hoy van a empezar y a decidir dejar de maldecir y bendecir? Aún a los que matan, aún a los que son delincuentes, aún a los que hacen lo malo, tú los tienes que bendecir. Señor, visítalos con misericordia, con arrepentimiento, para que haya un cambio y una salvación en esas almas que se pierden. No maldigas. La Biblia dice bendecir y no maldecir. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en el Señor, en su palabra, confiar en Él. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó y oyó mi clamor. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30. Quiero hablarles de otro caso de donde no había esperanza, donde el enemigo había tocado la familia de unos guerreros de Dios. Amén. Y esto sucede cuando hay alguien en la familia que se desvía, que se tuerce. Tú tienes que entender que tu guerra no es contra la persona, tu guerra no es contra esa persona, tu guerra es contra los enemigos que tú no puedes ver. No sé si escuchó eso. Mi guerra no es contra la persona, es contra los enemigos que yo no puedo ver. Amén. Están guardados ahí, hermanos. 1 Samuel 30, del 1 al 20. Ahí está. Gloria a Dios. Nuestra guerra, dice la Biblia, no es con sangre y carne. ¿Cuántos están anotando? Gloria a Dios. Hay que anotar porque después vamos a tomar prueba, En las otras reuniones que hacemos estamos repasando a veces las prédicas. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas, Amalec tiene que ver con la carne.
La carne es enemiga de Dios. Y Amalek está en nosotros. La carne, lo que se deja llevar por los deseos y pasiones. Amén. Miren lo que dice aquí. Habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habiendo tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño, sin embargo no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, Jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Amén, el ejército de él. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Decí conmigo, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Lo voy a alcanzar? Y el Señor le dijo, persíguelo, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Amén. La Biblia dice que en el arroyo de Besor, de esos 600, 200 se quedaron porque estaban fatigados del viaje. Pues tenían hambre y no podían seguir y se quedaron cuidando las cosas. Y 400 nada más hombres siguieron. Y yo se lo resumo, después ustedes lean en su casa. David encontró un egipcio, un esclavo de esos amalecitas, el cual les dijo dónde estaban porque lo habían abandonado porque él estaba enfermo. Y le dieron a beber y le dieron de comer. Y cuando los encontró dice que David los atacó con el ejército que él tenía. Y estuvo hasta el otro día atacando y peleando, y Dios le dio una tremenda victoria. Y si usted nota que los 200 que estaban cansados, imagínense esos 400 que siguieron el viaje, ¿quién es el que los fortaleció? ¿Ellos saben qué es lo que los sostenía a David y su ejército? ¿Alguno puede pensar y saber qué es lo que sostenía a David y su ejército? Lo mismo que sostiene el universo, la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que sostiene el universo, la división entre el mar y el río? La palabra de Dios. Él puso fundamentos. Y su palabra es tan grande y tan poderosa que cuando Él suelta una palabra, lo que Él diga se va a hacer. Algunos dicen, ¿cómo es posible? Pero ellos lloraron hasta que no tenían esperanza. Estaban ahí llorando, pero dice, cobró ánimo. Y recordó cómo el Señor, seguramente David habrá recordado cómo el Señor lo libró de muchas veces, de muerte, de persecuciones. Y cómo lo levantó y levantó un ejército, porque David antes de tener esos 600 hombres, él tuvo que ser escondido en una cueva, porque el rey anterior lo quería matar. Por envidia, porque Dios le había dado la palabra que él iba a ser el próximo rey. Cuando no hay esperanza, tú tienes que cobrar ánimo y saber que Dios puede restaurar. Dios te puede devolver. Dice que los atacaron y recuperaron todo. Recuperaron todo lo que habían perdido. En el 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David de las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. No solo eso,
Muchas veces el enemigo viene y nos roba, nos quiere destruir nuestro hogar, pero si uno toma confianza y esperanza en Dios, no solo vas a recuperar tu hogar, sino va a haber un botín que vas a recuperar, algo extra que Dios te va a dar. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Pero Dios dice, la esperanza es lo que te lleva a seguir luchando. Decí conmigo, la esperanza es lo que me lleva a seguir luchando. Tener esperanza de que puedo salir de esta situación. Tener esperanza de que Dios está ahí, que puedo cautivar su corazón para que me ayude, porque Dios es una persona. Dios no es una figurita que vos le pedís y después te va, el Dios bombero, no, Él es una persona que ama, que se enoja, también se angustia. Jesús se angustió, Jesús lloró cuando estuvo en la tierra. Y Él tiene el poder para ayudarnos. Él quiere que tengamos comunión con Él y podamos vencer cada batalla en su nombre. ¿Qué es la esperanza? La palabra de Dios te da esperanza. ¿Cuántos saben que según la Escritura por el pecado vino la muerte y luego la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado? Por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también sabemos que la vida fue manifestada a través de Cristo Jesús. Y que Cristo vino y pagó la deuda. Y que si bien todos vamos a tener que morir en algún momento, a menos que Cristo venga antes, tú no vas a morir eternamente, dice la Biblia. Que si tú mueres en Cristo, reconciliado con Dios, no jugando a ser cristiano, reconciliado con Dios, habiendo nacido de nuevo, siendo una persona que le busca con todo su corazón, siendo una persona que le ama, que vas a resucitar con Cristo. Vas a resucitar en un lugar de bendición y de gloria. Tú no vas a morir. La Biblia dice, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es lo que la persona ignora. Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo y no conocía a Dios, uno, no pensaba en lo que era pecado y ni me molestaba. Yo quería hacer mi vida. Quería disfrutar todo lo que te ofrece el mundo, placeres, fiestas. Si podíamos tener fama, queremos la fama. Si queremos, uno anhelaba ser jugador de fútbol, tener todo eso. Fama, ¿no? Porque hay fama de los jugadores de fútbol, pero también hay gente que se hace fama en el barrio, porque lleva una pistola en la cintura, es famoso, todos lo respetan. Eso es vanidad. ¿De qué nos sirve? La Biblia dice que Jesús dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ni todo el oro del mundo alcanza para que podamos pagar el precio de nuestra alma. ¿Sabe lo único que pudo pagar el precio de nuestra alma? Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. La sangre de alguien que nunca pecó, de un hijo de Dios, de alguien que nunca hizo nada malo, ni hubo engaño en su boca. Él pagó por ti y por mí. ¿Cómo no entregarle el corazón? ¿Cómo seguir despreciándolo? ¿Cómo seguir desobedeciéndolo si Él nos está llamando? ¿Cómo no queremos soltar las cosas que nos lastiman, las cosas que lo ofenden, las cosas que lo lastiman a Dios? ¿Cómo no tomar buenas decisiones pidiendo y clamando al Señor que el Espíritu Santo nos llene, arrepintiéndonos de corazón? Si Él pagó por ti. ¿Cómo seguir yendo al ocultismo? ¿Cómo seguir buscando la esperanza en la brujería o consultar a los adivinos, a los brujos? ¿Cómo hacer eso si Dios es santo y Él pagó por mí? Sabiendo que es malo. ¿Cómo no arrepentirse de nuestros pecados? Aunque Dios es Dios, Él sufre por los que se pierden. Dios sufre por el que se endurece el corazón. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos con Cristo. Yo quiero decirle algo. La Biblia
nos da a entender que Jesús, que Dios no le va a preguntar en el juicio a las personas y le va a enumerar todos sus pecados. Él le va a decir: ¿qué hiciste con la salvación que yo te envié? ¿Qué hiciste con mi hijo? ¿Lo seguiste despreciando toda tu vida? Por más que te sentabas en la iglesia, no oías, no practicabas. Dios te decía: soltá eso, no decía: no, eso no es malo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué hiciste? Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con la salvación? El Señor le dijo a Caín: ¿qué hiciste con tu hermano? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu salvación? ¿Qué hiciste con la palabra? Gloria a Dios. Hay esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Él vino a amarnos, a perdonarnos, a salvarnos, a justificarnos. ¿Sabe qué es justificar? Nosotros no éramos merecedores. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y nosotros no teníamos el poder para salvarnos a nosotros mismos. Alguno dirá: yo no maté a nadie, yo no soy una mala persona, yo no necesitaba que Dios me perdone. Aún en las muchas palabras hay pecado, dice Dios. Hasta si en la boca hay pecado, y Dios no dice: el que pecó grande, ese se va al infierno. No, Él dice: el pecado te trae muerte. El pecado te separa de Dios. ¿Y qué hace Dios? Con su gracia, cuando uno se arrepiente, nos cubre con su misericordia, con su sangre, y no nos mira ya como a gente pecadora. Nos mira como a personas nacidas de nuevo. Nos mira como a sus hijos. Mientras nos va santificando y nos va procesando. Esa es la gran misericordia y salvación que Dios envió. Pero ¿qué haré si pisoteo al Hijo de Dios? Pisotear a Dios es nunca determinarse y jugar con la palabra de Dios. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios. ¿Qué es pisotear la sangre? Jugar. Y bueno, después yo me arrepiento, después Dios me perdona. Vuelvo a lo mismo. Me arrepiento y Dios me perdona. Vuelvo a lo mismo. Me arrepiento y estoy jugando con Dios. Estoy jugando con su sacrificio. Pero siempre hay esperanza. Hay que tomar decisiones y pelear. Hicieron un experimento, hoy escuché una palabra, hicieron un experimento con unas ratas y la pusieron en un lugar donde había agua, cerraron ese lugar para que la rata no se pueda escapar y apagaron la luz. A los 3 días esa rata se cansó de nadar 3 días y como no veía ninguna esperanza, se dejó morir. 3 días. Hicieron otro experimento, pusieron una rata de la misma manera, pero dejaron la luz prendida. Esa rata dice que duró cantidad de días nadando y nadando y nadando. Dice que llegó a más de 20 días en comparación con la otra que no tenía luz, que no podía ver nada. Esta rata tenía esperanza, la luz era su esperanza. La luz era la esperanza de que de alguna manera iba a salir, de que algo iba a suceder. Y yo quiero decirte que aquel que está en oscuridad, que aquel que no tiene esperanza es porque ninguno le llevó una palabra de esperanza. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera para nuestro camino, es luz. Que hay esperanza en la palabra de Dios. Hay salvación, hay restauración. Él puede restaurar hogares y vidas y familias que estaban completamente destruidas. Solo Él lo puede hacer. Pero también está el que la recibe. Yo recibo esa palabra y recibo esa esperanza. Una esperanza es una luz en medio de la oscuridad. Una vez hablando con una hermana, me dije: tú tienes 2 opciones. O confiar en Dios. Porque hay personas que piensan que porque es el pastor le va a hacer así. ¿Hay una varita mágica acá? No. ¡Cambia!
y ya está todo transformado. Decir que está a tu lado, así no funciona. Dios te da una palabra y a ti te corresponde confiar en Dios. Ahora le voy a llamar al pastor. ¿Y el pastor quién es? ¿Quién es? No somos nada sin Dios. El que te va a transformarse es el Señor. Confía en Él. Dios te va a dar una palabra. Tú decides confiar en esa palabra. Tú decides obedecer. Hay veces que Dios nos va a confrontar a tomar decisiones y te va a decir, acá está el camino de la vida. Si tú guardas mi palabra, ya están las consecuencias si tú te alejas de mí, si tú sigues en tu camino, si tú dices la paga del pecado es muerte, el fruto de la carne es muerte, pero el fruto del Espíritu es vida y paz. Decid conmigo, el fruto de la carne es muerte, el fruto del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren que haya vida y paz en sus caminos? Nosotros somos semejantes a una tierra fértil o endurecida. Y según lo que sembramos vamos a cosechar. Dios está sembrando esperanza hoy en tu vida. Pero tú cuando sales de acá, ¿quién te siembra? ¿O qué estás sembrando tú? En tu casa, ¿qué estás sembrando? Papas. Yo tengo una huerta en casa. No. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando algo? ¿Estás sembrando paz? ¿Estás sembrando amor? ¿Estás sembrando palabras de vida o palabras de maldición? ¿Acciones malas para división o acciones buenas para unidad? Mirá el que está a tu lado y decirle, ¿qué estás sembrando? Dios te siembra palabra, Dios te siembra, nos renueva los pensamientos y el corazón para que caminemos diferentes. Dios te renueva. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere renovar nuestros pensamientos.